Hola a todos, tengan un buen día. Que nuestro Señor Jesús les bendiga. En este video hablaremos respecto de las mujeres que aparecen en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, basado en lo que es el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos del 1 al 17. Vamos a ir a revisar la cita bíblica. En este caso tenemos BibleGateway.com, que es una página web en donde podemos encontrar versiones de la Biblia tanto en inglés como en español. En este caso es muy sencillo de utilizar. Podemos ir buscando acá los libros de la Biblia en los que tenemos interés y luego nos aparecerán cada uno de los capítulos. Si quiero visualizar diferentes versiones, pues basta con ir acá y seleccionar la versión ya sea en español. Hay muchas versiones en español disponibles. En inglés también podemos encontrar diferentes versiones o pues ponerlas todas, ¿verdad? Ya sea que queramos ver en inglés o en español, podemos encontrar incluso en otros idiomas, ¿verdad? Así que hay más idiomas del inglés y el español. Es una plataforma muy completa. Pero bien, a lo nuestro. Vamos a leer la genealogía de Jesucristo en el Evangelio de Mateo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom, Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eliezer, Eliezer a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14 y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Bueno, Dios bendiga su palabra. A veces las genealogías nos resultan difíciles de leer, nos podrían resultar hasta cierto punto complicadas, ¿verdad? Y difíciles quizás hasta de comprender o de decir, bueno, ¿y qué puedo aprender de ellas si solo son nombres? Pero bien, vamos a hablar acerca de lo que son las genealogías, ¿verdad? Vamos a ir acá, vamos a comenzar a hablar de la importancia que tiene una genealogía. En primer lugar, vámonos fuera, digamos, del contexto bíblico y secularmente, o como lo diría el mundo, pues la genealogía es una ciencia que se dedica al estudio de antepasados y descendencia de una familia. Etimológicamente, pues viene del griego genos, que pues indica la descendencia o nacimiento, y logos, pues que significa la ciencia. Este estudio dice va de la participación de un individuo a un grupo familiar relacionados por medio de la sangre. Una ciencia que demuestra la esencia o la identidad de una persona, la raíz y sus orígenes. Es interesante, ¿verdad? Plantearlo de esa manera. Bueno, y tenemos ahí una imagen que hemos puesto acá, ¿verdad? De la genealogía de Jesús desde Abraham. Es muy común hacer los árboles genealógicos, ¿verdad? Por lo general se comienza arriba con los antepasados y luego se va hacia el centro, ¿verdad? Al tronco y buscando las raíces como la generación actual.
Pero es curioso que esta imagen, y por eso la seleccionamos para ubicarla acá como un ejemplo, va al revés. Va desde la raíz hacia el follaje del árbol, ¿verdad? Como ilustrándonos que es como una raíz que proviene de lo más antiguo, de lo más profundo, y llegamos a lo más reciente. Bueno, ya tenemos ahí la definición. Es una ciencia, se encarga de los antepasados, pero también de la descendencia de la familia. Y pues trata de demostrar la identidad, es decir, quién es alguien de acuerdo a su sangre, a su linaje o posiblemente a sus antepasados. Pero bien, vamos ahora quizás ya más a la parte bíblica. En la parte bíblica, esta palabra se desprende del hebreo, aunque sí, los griegos, digamos, lo plantearon para nosotros como genealogía, ya existía desde antes de los griegos en el hebreo y es el hebreo yahas, que significa varias cosas interesantes. Puede significar contar, inscribir o registrar. Pongamos la atención a esas tres palabras: contar, inscribir o registrar. Es decir, para el pueblo de Dios, una genealogía no solo era el hecho de tener en cuenta, bueno, de dónde viene alguien o de a qué familia pertenece, sino también sacar un conteo y una especie de registro. Podríamos decir que en cierta manera la genealogía era como el registro público familiar que hoy se maneja en las alcaldías o en otros países que le dicen los ayuntamientos, ¿verdad? Antiguamente, pues para eso servía. Ahora, como nombre, esto significa lista o registro, precisamente una lista o registro de nombres, de quién nació, quién y de quién es padre, quiénes son sus abuelos, sus bisabuelos y sus tatarabuelos. Pero bien, dice, los judíos, precisamente el pueblo hebreo, seguían su ascendencia hasta los patriarcas. Eso era importante para ellos saber, pues, a qué tribu de las 12 tribus de Israel habían pertenecido y de dónde venían. Las genealogías son tan importantes en la Biblia, aunque a veces las tildamos de aburridas o complicadas, que encontramos 14. Si partimos del día que son 66 libros, encontramos 14 libros en la Biblia que hablan de genealogía. Bueno, en los libros de crónicas hallamos muchas de ellas. Algunos libros difíciles quizás de leer por el contenido de nombres. Si uno dice, bueno, y en medio de tantos nombres, ¿qué puedo aprender? Pues allí está, digamos, la gran sabiduría de Dios. Allí se encuentra porque la Biblia es un libro que hoy por hoy no puede superarlo el conocimiento humano. Bien, en Crónicas vamos a encontrar las más extensas, ¿verdad? En Primera de Crónicas. Luego, pues son pruebas de qué? De herencia histórica, de continuidad y legitimidad de un pueblo. Por eso era importante tener esa idea de una lista o un registro. Bueno, siguiendo, ¿verdad? Con las ideas acá, iríamos a hablar ahora de que para los hebreos, como organizaciones que vivían en tribus, pues había que tener estas listas muy exactas, puesto que estaban relacionados a los derechos legales como la herencia. Es decir, para recibir las tierras por heredad, pues tenían que demostrar que eran hijos de quién para poder recibir sus herencias. Por otra parte, ¿verdad? Eso desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista de la vida religiosa, pues la genealogía incidía mucho en términos de el linaje por los sacerdocios. Debemos de recordar que había una tribu específicamente que era la que se dedicaba, o Dios había ordenado por medio de Moisés, que se dedicaría al sacerdocio y eran los levitas, los descendientes de Leví. Por lo tanto, saber si yo descendía o provenía de Leví era bien fundamental, ya que era una de las tribus que tenían esa función y solo ellos podían ejercerla. Por otro lado, ¿verdad? También la parte real, cuando se introduce ya el periodo monárquico en lo que vendría siendo el pueblo de Israel, pues obviamente la descendencia real de la casa del rey David era pues importante conocer si realmente había descendencia de parte del rey. Por lo que el Mesías debía
de ser de la casa de David. De ahí debía de provenir. De acuerdo a las profecías, el Mesías vendría siendo no solo de la casa de David, sino que vendría más allá de lo que sería la tribu de Judá. Recordemos que David perteneció a la tribu de Judá y por lo tanto nuestro Señor Jesús también era descendiente de la tribu de Judá. Bien, entonces la genealogía era válida y esencial para la estabilidad del trono y la pureza del sacerdocio. Por eso era importante para los israelitas tener claro de dónde venían ciertas personas, para saber si realmente pertenecían a el linaje que ya por Dios había sido escogido. Bueno, eso entonces vendría siendo en términos de la genealogía, tanto el punto de vista, digamos, científico como el punto de vista bíblico. Ahora sí, vamos a la carnita, ¿verdad? Que es, bueno, dentro de los nombres que leímos, pues podríamos hablar muchas cosas. Todos esos nombres tienen sus historias, tienen sus devenires. Mateo los escogió precisamente por algunas cualidades o algunas situaciones. Claro, sabemos que el hilo conductor en todos ellos es que son, digamos, los antepasados de Jesucristo. Ahora, encontramos lo que vendrían siendo mujeres y eso ya es un aspecto que llama la atención. Aquí podemos ver ese grupo de mujeres donde comenzamos con Tamar, luego sigue Rahab, luego encontramos a Ruth, luego encontramos a Betsabé y a María. Si regresamos al texto bíblico, ahí las vamos a ir ubicando, ¿verdad? Al ir leyendo, notaremos que comienza con Abraham, luego sigue Isaac, Jacob, de donde provino, ¿verdad? La promesa que Dios hizo a Abraham de multiplicar las naciones de su simiente, pues su hijo Isaac. Luego de Isaac, recordemos que tuvo a Esaú y a Jacob, pero Jacob pues después convertido en Israel. Y de Israel pues viene Judá. Claro, ahí se quedan muchos nombres entre medio, ¿verdad? Pero Mateo va apuntándonos al hecho de que me voy a centrar en la tribu de Judá, puesto que esta tribu es la cual va a tener el reinado, la cual va a tener la monarquía dentro de Israel. Y luego vienen muchos nombres, comenzamos a revisar nombres, nombres, hasta que llegamos, ¿verdad?, a encontrar a el nombre de Ruth. Encontramos por aquí a Ruth, pero también encontramos acá junto con Judá a Tamar. O sea, la primera en la lista sería Tamar. Luego encontramos lo que es a Ruth por acá. Luego, ¿verdad? En medio de David y Salomón no encontramos el nombre. Por alguna razón curiosa, Mateo no menciona el nombre de esa mujer que tuvo que haber sido muy famosa. Y no lo omite por querer omitirlo. Tiene que haber algo aquí debajo de la letra, porque solo nos dice que engendró a Salomón, David, de la mujer de la que fue mujer de Urías. O sea, Betsabé, al revisar la historia es Betsabé, pero ¿por qué Mateo no la cita? Porque la cita como que fue la mujer de Urías, el que sí, el que David mandó a asesinar literalmente para quedarse con esta mujer. Es curioso ver eso, ¿verdad? Y vamos a seguir hablando más de ello. Bueno, también nos menciona pues el caso de lo que vendría siendo llegando ya a María, ¿verdad? Encontramos aquí a todas estas mujeres. Encontramos a Rahab también acá, ¿verdad? Aquí está Rahab, las podríamos ir identificando. Aquí está Tamar. Luego encontraríamos a Rahab. Luego aquí entre líneas, pues sabemos que esto implica Betsabé, y pues luego llegaríamos ya a lo que vendría siendo María, ¿verdad? Aquí ya al final, ¿verdad, María? Bueno, interesante ver estas genealogías. Bueno, vamos a dejar esta parte que es la introductoria hasta acá. Y en el próximo video vamos a ir viendo la historia que hay detrás de cada una de estas mujeres, ya que es interesante revisar por qué están ahí, ya que no era costumbre que estuviesen mujeres en las genealogías. Pero bien, nos quedamos hasta acá. Hasta luego. Que nuestro Señor Jesucristo te bendiga grandemente.